Bueno, si han estado con ustedes las últimas semanas, recordarán que hemos estado en una miniserie en el libro de Miqueas y ahora estamos acabando el libro de Nahum, el tercer capítulo en aquel libro corto. Nahum es, si están viendo las Biblias aquí de los bancos en la página 658, creo que estarán de acuerdo que lo que encontramos en nuestros estudios en las últimas semanas es de que a lo mejor no con prisa iremos al libro de Nahum para animarnos, pero sí seguramente podemos ir ahí para despertarnos un poco y despertarnos es algo que necesitamos como creyentes. No hay nada en nuestra cultura que nos anime a tomar en serio en cuanto a las cosas serias, pero la palabra de Dios sí nos anima a hacerlo. Así que venimos hoy capítulo 3 del libro pequeño de Nahum, y recordarán a ustedes que Nahum está hablando contra y escribiendo contra la caída por venir de Nínive, el capital de Samaria y de Siria. Así que más arriba de ahí vamos a leer la palabra de Dios juntos. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y pillaje, y que nunca cesa en su rapiña, chasquido de látigos, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí, contra ti declara, Señor de los ejércitos, levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza echaré sobre ti inmundicias. Te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá: asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite. Fut y Libia estaban entre los que la ayudaban. Sin embargo, ella fue desterrada y llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocallas. Sobre sus nombres echaron suertes y todos sus principales fueron atados con cadenas. Tú también quedarás imbricada, estarás escondida, tú también buscarás refugio del enemigo. Todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas. Si se sacuden, caen en la boca de quien les va a comer. He aquí a tu pueblo, solo mujeres en medio de ti. En tus enemigos se abren de par en par las puertas de tu tierra, el fuego devora tus cerrojos, abastécete de agua para el aseido. Refuerzas tus fortalezas, métete en el lodo y pisa el barro, toma el molde de ladrillos, ahí te consumirá el fuego, te consumirá de destruir la espada y te devorará como el pulgón. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela. Tus oficiales son como la langosta, tus jefes como nubes de langostas, posados sobre las tapias en un día de frío. Sale el sol y se van, y no se sabe dónde están. Duermen tus pastores, oh rey de Siria. Tus nobles reposan. Tu pueblo está disperso por los montes, y no hay quien lo reúna. No hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti baterán palmas sobre ti. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Que el Señor bendiga su palabra. Leerá
a nosotros y predicar a nosotros esta mañana. A veces las cosas pequeñas resultan ser cosas grandes, como aquel tremor en el piso del océano que llega a ser un tsunami a miles kilómetros lejos. Hay algo que sucede aquí parecido en el libro de Nahum. Probablemente usted tendría razón preguntar por qué es esta nota histórica quitando espacio en mi Biblia. Después de todo, ha habido muchos reinos y imperios que han venido y ido, que han sido destruidos, igual como les fueron Nínive y Asiria. Entonces, ¿por qué es este libro en particular historia? ¿Por qué está aquí en las Escrituras? Bueno, resulta que esta es una cosa pequeña que lleva algo mucho más grande. Y de hecho, encontramos una pista de eso al leer Apocalipsis 18, capítulo 18, hace unos minutos en el servicio. Y si usted estuviera escuchando con cuidado aquella lectura y luego nuestra lectura en Nahum 3, hubiera escuchado ecos del uno en el otro, ¿no? Y a lo mejor hubiera escuchado esos ecos porque resulta, digamos, diferentes conexiones teológicas que podemos hacer, tendones teológicos que se conectan uno con el otro. La caída de Nínive, aquella gran ciudad, con la caída de Babilonia, la ciudad del mundo, podemos llamarlo así, que todavía está por venir. Algunos de ustedes recordarán el nombre de William Henry Green porque era un profesor del seminario en Princeton. Hace tiempo escribió un buen libro sobre el libro de Job y dice sobre Nahum, dice las predicciones de Nahum suceden y sigue diciendo no hasta el fin, el último enemigo de Dios y la salvación humana será por fin destruido, que en su importancia será incompleta, será lograda, ¿no? Las profecías de Dios. En otras palabras, Nahum no había terminado, se había terminado en 612 a.C. con Nínive, la ciudad se cayó. Hay todavía una porción de esta profecía que todavía tiene que cumplirse en una forma, una escala más grande. Lo que estamos hablando aquí es la caída de la ciudad del hombre. Es lo que vamos a platicar la ciudad hoy, la ciudad del hombre. Algunos de ustedes recordarán, ¿no? Más bien ese lenguaje del libro de Agustín, la ciudad de Dios, al describir esas dos ciudades espirituales, podemos llamarlo así. Dos ciudades, a un lado la ciudad de Dios, la iglesia, y a otro lado la sociedad del mundo, la ciudad del hombre. Y él dice que los dos, ambos son diferentes en su centro, en su corazón. La ciudad del hombre, dice, se trata de amor a sí mismo y odio hacia Dios. Y mientras el hombre, más bien la ciudad de Dios, la iglesia, se trata de amor hacia Dios, aún hasta el punto de odio hacia mismo. Amor hacia sí mismo y odio hacia Dios, o amor a Dios y odio hasta sí mismo. Aquí Nínive por nosotros ilustra la ciudad del hombre. Así quiero que mencionemos tres cosas en nuestro capítulo hoy. Y un tema, oración principal aquí es la ciudad del hombre. Caerá, la ciudad del hombre caerá. La ciudad del hombre caerá. Lo que vemos aquí primeramente en nuestro capítulo, que nuestra ciudad del hombre caerá a causa del pecado. La ciudad del hombre caerá a causa, como resultado de su pecado. La frase clave en nuestros versículos 1 a 7 se encuentra en el primero de versículo 4. Por las muchas, todo por las muchas, en versículos 1 hasta 4 en particular, los pecados de Nínive son mencionados por nosotros en descripción breve, pero tenemos la idea, ¿no?, que en versículo 1 les dice que es una ciudad sanguinaria, una ciudad que ha derramado mucha sangre, una ciudad sangrienta. Y tenemos la idea de que el convento que hay en la ciudad de Nínive valoraban la vida
muy barata, ¿no? Vieran la vida como comunidad o algo que vender y menospreciar, que había destrucción de gran amplitud y degradación de lo que Dios tiene precioso. Dios, sabemos, ve a toda la vida preciosa, pero aquí tenemos una sociedad que trataba a la vida con menosprecio, falta de respeto. Había derramamiento de sangre, pecado financiero también. Están llenos de mentiras y pillaje. Un lugar que tiene ganancia del sufrimiento y mal de los demás. Un lugar en que los poderosos son cuidados, mientras los pobres siempre llevan lo más, pagan el precio y llevan lo más pesado. Podemos pensar en nuestra propia cultura. Claramente en esto salió un estudio hace unos años, un estudio enfocado en Gran Bretaña, pero no creo que seamos nosotros tan diferentes. El estudio está hablando de la onda de crimen de la OIE, del collar blanco, ¿no? Lo que quiere decir de clase medio, ¿no? Ellos quienes dicen que somos ciudadanos promedios normales, que son deshonestos, no piensan nada en mentir, en esquivar sus impuestos, robar uno al otro en tratos, no piensan nada en robar de sus empleadores, de sus trabajos. De hecho, en aquel estudio, 2/3 de ellos en Inglaterra y Wales metieron a algún tipo de fraude menor. 2/3 de la gente. Y luego llego al punto en que multitud dichoso respetable, deshonesto, dañó a la economía 5 veces más, hicieron más daño que los robos normales, digamos. Esto es increíble. Por todos lados nuestra cultura, ese pecado financiero, y era lo mismo en los días de Nínive. Había derramamiento de sangre, pecado financiero y también pecado sexual. Lo vemos en versículo 4 en referencia a sus prostituciones y los hechizos de las rameras. Eso es el lenguaje que vemos aquí de Apocalipsis capítulo 18, y habla más de pecado sexual, pero sí, claro, habla de pecado sexual. Otra vez aquí vemos un lugar de explotación de los débiles, un lugar en que la sexualidad de uno puede ser distorsionada en muchas diferentes direcciones, digamos, completamente sin importar lo que tiene que decir Dios en cuanto al asunto. Así que hay un derramamiento de sangre, pecado financiero, pecado sexual. ¿Y qué tienen todos en común? Pues todo tiene en común bajo vista hacia el hombre común. Otro versículo dice aquí, su víctima nunca sale. Siempre hay víctimas, en otras palabras. Siempre hay gente siendo explotada. Siempre hay gente siendo menospreciada, despreciada. Siempre hay esto siendo visto como objetos o oportunidades que los quienes llevan la imagen de Dios, víctimas, todos lados, víctimas de derramamiento de sangre, víctimas de fraude financiero, víctimas de pecado sexual. Y amigos, no tenemos que pensar mucho para darnos cuenta de que lo mismo es igual en nuestra cultura hoy, nuestras propias ciudades, nuestro propio país hoy día, que nosotros valoramos la vida muy a la ligera, desde los más jóvenes hasta los más grandes, mayores, que para nosotros el pecado sexual y todos sus diferentes colores es una cosa que casi ni nos hace colorearnos hoy día. Y claro, el pecado financiero siempre lo vemos. Si es un crimen de collar blanco en que los ricos pueden aprovechar a los débiles sin muchas repercusiones, o si los de clase medio diariamente juegan con los robos pequeños que cometemos todos los días. Y no es de sorpresa a ver que Satanás está involucrado en todo esto. Versículo 4 otra vez menciona a los
Los hechizos y Asiria eran una cultura conocida por su dependencia sobre las artes oscuras. Pero donde sea que las palabras de Dios, la palabra de Dios o el camino de Dios sea rechazado, puede estar asegurado que Satanás está ahí en esto. Y otra vez, versículo 4, entendemos lo que dice: es a causa de pecado, a causa de estas cosas que Dios dice que su ira caerá sobre esta ciudad del hombre. Ninguna persona podrá decir, ninguna cultura podrá decir, ninguna ciudad podrá, ningún país podrá decir: somos inocentes, no soy culpable. Y aquí Dios está declarándose a ser un Dios justo, que visitará a juicio apropiado, juicio medido, juicio justo sobre ellos quienes rehúsan arrepentirse. Y resulta que esta ciudad que había sido tan hermosa y prosperosa, que son tan horribles, miserables, que nadie lamenta cuando sucede. En versículo 7 al fin dice: ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Nadie. Solamente ellos mismos están tristes a verlos salir y deshacerse. El Señor dice aquí yo estoy contra ustedes. Mis amigos, ¿cómo pensamos en cómo aplicar esto a nuestra propia cultura? Necesitamos recordarnos de lo que dijo Pablo en Romanos 1. Cuando nosotros vemos estos pecados corriendo libres, no es solamente juicio que está por venir, sino, según Pablo en Romanos 1, el juicio ya ha venido. Recordamos cómo esa sección de Romanos 1 empieza, ¿verdad? Cuando el Señor dice: la ira de Dios, Pablo dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Sí, claro, la ira de Dios será revelado en el futuro, pero no es lo que dice. Dice que el Señor se revela, está siendo revelado, mientras Él entrega más y más a gente al pecado que ellos tanto aman, y siguen en aquel versículo, aquel capítulo a enumerar y darnos casi esa lista completa de todos los pecados que persigue el hombre, persiguiendo con todo su corazón. Así que, amigos, mientras vemos a nuestra propia cultura, sí debemos temer por nuestro país, que el juicio está por venir, pero necesitamos reconocer que el juicio de Dios ya está cayendo sobre nosotros, ya ha caído sobre nosotros. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como cristianos? Bueno, Jeremías nos dice lo que debemos hacer. Él dice: buscan el bien de la ciudad. Busquen el bien de la ciudad. Ahora, esto parece algo grande que hacer, ¿no? Parece lo opuesto a lo que solemos hacer. A lo mejor solemos a edificar una casa de seguridad, ¿no? Con muchos suministros a protegernos, a escondernos. Pero Jeremías está viviendo en Babilonia. Babilonia es la ciudad ideal del hombre, ¿no? Y aún ahí dice Jeremías y al pueblo, la gente que vivirán en Babilonia: busquen el bien de la ciudad, oren por su redención, obren para su redención a través de Jesucristo, y por lo mientras, a la vez, mientras busquen su bien, guarden sus corazones, porque recordarán, ¿no?, lo que dice en Apocalipsis. También el Señor nos dice a nosotros, quienes vivimos en la ciudad: salgan de entre ella. No físicamente, no podemos quitarnos físicamente de ella, pero salgan de ella espiritualmente. Sean separados, gente, pueblo distinto. Debemos vivir por otros valores, viviendo por otro código, tomando en serio la ley de Dios, ya no más danzando entre dos mundos y dos sistemas de valores, sino decir: yo soy del Señor, así que viviré por el Señor, sin importar
sin importar lo que haga mi sociedad. Así que la ciudad del hombre nos dice aquí, la ciudad del hombre caerá como respuesta al pecado. Pero luego, déjanos ver la sección en el medio, versículos 8 hasta 12. Y aquí encontramos que la ciudad del hombre caerá porque Dios no muestra favoritos. Dios no muestra favoritos. Y versículo 8 ahora menciona en la traducción de que leemos esta ciudad Tebas fue conocida la ciudad por Tebas, Tebas, una ciudad antigua de Egipto, y se había caído en el año 663 antes de Cristo. En otras palabras, como dijimos, Nahum probablemente está leyendo, más bien escribiendo los 6:30. Tebas se había caído, y la idea de Tebas cayendo a un enemigo era una idea tan loca como Nínive cayendo a sus enemigos. Tebas era una ciudad masiva a 27 millas en circunferencia, sus paredes situadas ahí al lado del río Nilo, rodeado por todo tipo de canales y lagos que le hacían acercamiento de un ejército muy difícil, ¿no? De hecho, cuando se inundó el río Nilo, era 2 millas de ancho, ¿no? El lugar donde se ubicaba Tebas. Estaba rodeado con amistades que venía a su ayuda en cualquier momento. El versículo 9 habla a sus aliados, ¿no? Sus amigos. Es el lugar donde reinaban los faraones más de 1000 años. Mientras te acercabas a esa ciudad, podrías ver estatuas masivas y monumentos. Es una ciudad impresionante. Homero lo llamó la ciudad de 100 puertas, la ciudad de 100 puertas. Una maravilla esta ciudad, y sin embargo Tebas se cayó. Y la pregunta que aplica al Señor a Nínive es: ¿por qué crees que serás diferente? ¿O por qué crees que tú eres mejor? ¿Por qué crees que tu destino será diferente? Versículo 11. Tú también quedarás embriagada. Estarás escondida tú también. Buscarás refugio del enemigo. Todas tus fuerzas son higueras cargadas de brevas. Si se sacudan, caen en la boca de quien les va a comer. ¿No es cierto que todos nosotros tenemos el instinto a compararnos con nosotros mismos? Su maldad es más grande que mi maldad. Aquella ciudad es peor que la nuestra. Aquella cultura era peor que la nuestra. Yo creo que estoy seguro que escucho por lo menos uno de ustedes pensando esto, ¿no? No estoy tan seguro. A lo mejor estamos nosotros más sofisticados, digamos. Y el Señor Jesucristo sabe eso de nosotros, que tan fácilmente solemos hacer eso. Recordamos una historia de Lucas capítulo 13, donde estaba en las noticias ahí en aquellos tiempos que habían sido los galileos en el acto de adoración, cuando vino Pilato y los atacó y los mató para que su sangre fue mezclado con la sangre de sacrificio. Ahí Jesús responde a la situación y dice: ¿suponen ustedes que los de Galilea eran pecadores más grandes que los demás porque sufrían así? No, yo les digo que no, a menos que ustedes también se arrepienten. A menos que ustedes arrepientan, iguales perecerán. O sigue diciendo: escuchar las otras noticias en la torre de Selón y ese grupo de personas que se morían. 18 personas se morían. ¿Ustedes creen que ellos fueran peores pecadores que todos los otros hombres? No, les digo que no, a menos que se arrepienten ustedes, igualmente perecerán.
esto es lo que Nahum está diciendo aquí, es lo que el Señor está diciendo a Nínive. Ustedes se creen mejor en alguna forma y que esta gran ciudad de Tebas que se cayó. Y voltearnos también, aplicarnos la pregunta como los de América. ¿Ustedes creen que son mejores, su país es mejor que ellos quienes cayeron en el pasado? Y el Señor es uno que no muestra parcialidad y quiere que escuchemos eso. No es uno que tenga sus favoritos. Así que si sea Nínive o Babilonia, unos cientos de años después, si sea Grecia o Roma, si sea Moscú o Beijing, sí, decimos ellos sí lo merecen. Pero ¿qué tal si sea en Nueva York o Indianápolis? Dios dice, yo no muestro favoritismo. La ciudad del hombre, por cualquier nombre que se aplica, se llama merece mi juicio. Porque yo no muestro favoritismo. Y luego esto nos lleva a la última sección de nuestro capítulo, ¿verdad? Y aquí vemos que la ciudad del hombre caerá sin importar su fuerza. Sin importar su fuerza. Y, hombre, Nínive tenía mucha fuerte, era una ciudad próspera. Y dice el Señor, a pesar de sus defensas, no importa. Él lo desempaca en versículo 13 a 14. Dice, aquí tu pueblo será solo mujeres en medio de ti. Tus enemigos se verán de par en par las puertas de tu ciudad de fuego, devorar tus cerrojos, abastecerá de agua para el asedio y refortaleciendo a tus paredes. Pero nada de eso te va a ayudar. El fuego te va a devorar y la espada te va a cortar. ¿Entienden? Dios tiene cero de respeto hacia nuestras mejores defensas, lo que nosotros llamaríamos lo que hace una nación fuerte. Nosotros seguimos jactándonos en los militares más fuertes del mundo. Y sin embargo, Dios no tiene que atacar las naciones débiles. Nínive es la nación más fuerte, el grupo más fuerte, y dice todas sus defensas, todas tus capacidades militares no van a ayudarte para nada. Cuando decido yo traer mi juicio sobre ustedes, un erudito de aquel tiempo dice, nunca había el imperio siriano visto tan invulnerable y fuerte. A pesar de sus defensas, a pesar de su riqueza, de muchos, multiplícase, hazte muchos. Versículo 15, multiplícate como el polvo, multiplícate como el langosta, has multiplicado tus mercaderes. Es una indicación de la prosperidad increíble de su imperio. Estaba en un lugar único para aprovechar de todo. Las rutas de intercambio importantes recibían tributo, dinero de tributos de docenas y docenas de reinos, quienes estaban sujetados a ellos, riquezas más allá de poder contar, y sin importar eso no iba a alejar, no iba a mantenerlos seguros del día de juicio. Su dinero y su persecución del dinero resecará, será como dice en versículo 16, el pulgón despoja y vuela, será como nada en un momento. Algunos de ustedes a lo mejor escucharon las noticias esta semana que el Wall Street Journal salió con una encuesta y era una actualización de una encuesta que habían hecho hace 25 años, así que el propósito era a ver cómo ha cambiado América en los últimos 25 años. Y lo que encontraron es que había bajos significantes en el número de formas en nuestra religión, o nuestras formas de religión en nuestra nación. Ha bajado nuestro patriotismo,
ha bajado nuestro deseo de tener una familia, casarnos, etcétera, pero algo sí aumentó y subió. Nuestra perseguida de dinero. Y en esta única forma hemos crecido en los últimos 25 años como una nación. Nuestra riqueza no significa nada en el día que Dios elige traer juicio. A pesar de defensas, riqueza, liderazgo, habla de los líderes en versículo 17 y 8. Y dice, ellos huirán como unas langostas. Y en el día más importante, tienen que entender, esos generales tenían 200 años de ganar. Asiria no tenía igual en su poder. Unos 200 años conquistando. Así que los generales eran los mejores en todo el mundo. Pero ellos los abandonarán en el día de su necesidad. En otras palabras, nada les iba a ayudar. Nadie iba a ponerse en la brecha sin importar en lo que se confiaba a ellos. No iba a protegerles de la ira de Dios cuando Dios decide ejercitar su ira. Si escuchan lo que les espera en versículo 19. No hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Y esto será la verdad con cada nación que no se arrepiente, con cada persona que no se arrepienta. Tú tienes una herida incurable. Todas nuestras excusas serán para nada en aquel día. Sylvia Caldwell era un sobreviviente del desastre del Titánico y en años subsiguientes recordó una conversación que tenía con alguien de la tripulación del Titánico. Yo no sé si estaba expresando su preocupación del viaje pero el hombre dijo, señora, Dios mismo no podría tumbar el Titánico. Es triste pensar que algunos de nosotros vivimos pensando así. Yo estoy tan seguro. Tengo buen trabajo. Tengo un hogar. Tengo talento. Soy inteligente. Yo sé cómo responder y actuar. Y de alguna forma en nuestro corazón de corazones levantar eso como un escudo contra Dios. Pero todo resultará ser una casa de tarjetas cayendo en aquel día de papel. Pero el pueblo de Dios, iglesia, somos llamados a regocijarnos en esto. Y espero que usted escuche este tema de Apocalipsis 18. El pueblo de Dios, al escuchar las noticias de la caída de la ciudad del hombre, está instruido a regocijarnos que tenemos un Dios justo y regocijarnos que tenemos un Dios que traerá a toda inmundicia y maldad a su fin. Al fin y al cabo, debemos regocijarnos en esto. El mundo está diciendo, ay, qué gran ciudad. Pero nosotros regocijamos porque es Dios que hace eso. Y sabemos que para que todas las oraciones que oramos a través de los años, cuando siempre decimos que venga tu reino, hágase tu voluntad, para que venga el reino de Dios, tiene que irse el reino del hombre y del mundo. Y eso es cierto en nuestros propios corazones. Si el reino de Dios vendrá a mi corazón, significa que el reino del hombre tiene que irse. Es cierto en nosotros mismos y cada persona fuera de nosotros. Si Dios va a venir, entonces el hombre tiene que irse. Así que podemos regocijarnos en esto. Y lo que el Señor hace, Él sigue trayendo en medio de nosotros ellos quienes entienden eso y se someten a eso. Y podemos regocijar en esto y decir, es bueno que Dios es justo. Es bueno que Dios es bueno y justo. ¿Qué mundo sería si no fuera el caso? El herido es
un estudioso de la Biblia dice que fue a una conferencia y conoció a un hombre de India creyente, pero no fue criado así. Fue criado en un parte pobre de India. Creció en un caste que fue oprimido y se aferró a esa amargura muchos años. Esta amargura fue combustible para toda su vida. Su perseguida de la educación, su perseguida de éxito, siempre está apuntado hacia llegar a un punto en la sociedad en que él podría ver su venganza sobre el tipo de gente que había subyugado y maltratado a su pueblo, a su familia más bien, en su niñez. En la universidad conoció a varios cristianos y a uno de los cristianos le dio una Biblia y al azar, digamos, supuestamente al azar, él abrió al libro de Reyes y la primera historia que él leyó es la historia de Nabat siendo matado por su viña y la pronunciación de Dios sobre el rey como resultado. Y él dijo, el hombre en Dios dijo, aquí está un Dios que sí le importa la justicia. Este era el principio de llegar a ser creyente en Jesucristo. Un Dios que sí le importa la justicia. Bueno, mientras terminamos con el libro de Nahum, quiero apuntarnos al fin de observando que termina el libro con una pregunta. Hay solamente 2 libros en la Biblia que terminan con una pregunta. Y usted podría creer que ambos libros que terminan con una pregunta, ambos se tratan de Nínive. Aquí está una palabra de justicia sobre quien no pasó continuamente tu maldad. En otras palabras, lo que vas a cosechar en este punto es exactamente lo que has estado sembrando. Pero claro, el otro libro que termina con la pregunta es el libro de Jonás. Y la pregunta ahí es una palabra de misericordia. ¿No deberá tener piedad a Nínive, aquella gran ciudad? ¿Cómo reconciliamos ambas cosas? Una palabra de justicia, una palabra de misericordia, dirigir a la misma ciudad, 100 años separados entre los dos, ¿no? Pero un Señor de justicia y misericordia. ¿Cómo reconciliamos esas dos ideas, esas dos preguntas? Bueno, a lo mejor la pregunta mejor sería ¿dónde reconciliamos esas dos preguntas? Los reconciliamos en la cruz, ¿verdad? Porque en la cruz de Jesucristo es donde la justicia y la misericordia se reúnen, es donde desde su misericordia hacia los pecadores de Nínive como usted y yo, la justicia de Dios se cayó sobre su Hijo justo. Desde su misericordia, su Hijo aguantó su justicia, para que ambos, justicia y misericordia, puedan ser exaltados y levantadas. Eso significa que hay buenas noticias para las naciones. Hay buenas noticias para las naciones. Por cuanto Dios no viene, hoy es el día de gracia para las naciones. Y a Dios le importan las naciones, porque si no, ¿por qué diría a sus apóstoles, váyanse a las naciones haciendo discípulos? Ese ha sido el llamamiento en los últimos 2000 años a la iglesia, a llevar esta preocupación, ese deseo de Dios al mundo. Es lo que nosotros somos llamados a hacer, ir a ser discípulos. Eso significa que a Dios le importan los pecadores. Y si hay alguien aquí, y yo no sé a quién estoy hablando, pero si hay alguien aquí que no conozca a Cristo de una forma salvadora, a Dios sí le importas. Y hoy, otra vez dice, cree en mí y seas salvo. Cree en mí y yo te perdoné tus pecados. Cree en mí y la justicia que
te es merecido, te es debido al fin del mundo, al fin de los días, encontrarás que ha sido puesto sobre mi Hijo Jesucristo para que tú conocerás misericordia en vez de justicia. Esta oferta todavía sirve hoy. Y alabado sea Dios que sea así. Vamos a orar juntos. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? Nuestro gran y bondadoso Dios y Padre Celestial, qué gran Dios eres tú. Qué tan agradecidos somos nosotros que tú eres un Dios justo. Nosotros odiamos aún pensar en el mundo en que no fuera justicia y Señor, somos agradecidos que hay justicia, hay un fin a la maldad que vendrá. Pero Señor, al mismo momento no podemos ser justos nosotros mismos porque sabemos que hay maldad en nuestros corazones y aparte de Cristo nosotros estaremos en el blanco de tu ira. Así que Señor, te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por el Evangelio, damos gracias por la cruz donde Él pagó el precio por pecadores como nosotros. Así que Señor, pedimos que nos darás gozo en esto, que nos darás una preocupación por las naciones, para que en aquel día de gracia nosotros podríamos orar por las naciones y que nosotros seríamos de la iglesia y siguiendo la gran comisión que nos has dado a nosotros hacer bendición a las naciones, empezando con las naciones en esta misma comunidad nuestra. Señor, muéstranos misericordia en esas cosas pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.